Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sección de apéndices gratuitos de videocursos.es. En este apéndice lo que haremos es presentar una nueva tecnología, la tecnología de Linku, y ver algunos ejemplos donde se puede aplicar esta tecnología. Primero explicaremos muy brevemente en qué consiste esta tecnología y luego veremos tres ejemplos breves que nos ilustrarán dónde puede ser útil, dónde podemos utilizar la tecnología Linku dentro del desarrollo de nuestras aplicaciones. Venga, empecemos. Lo primero es conocer qué significa Linku. Linku significa lenguaje integrado de consultas. Esto quiere decir que a partir de ahora, en las versiones Visual Basic 9.0 y C Sharp 3.0, disponemos de una herramienta que nos permite hacer consultas sin tener que salirnos del código que estemos utilizando. Es decir, estas consultas las haremos con instrucciones que están integradas en estos lenguajes, Visual Basic 9.0 y C Sharp 3.0, y no es necesario que creemos cadenas de consultas SQL o que hagamos bucles para hacer consultas. Lo primero que hay que entender es que esta tecnología, la tecnología Linku, se aplica para hacer consultas a muchos niveles. En principio puede pensar que sirve solo, que ya sería mucho, para hacer consultas a un servidor de bases de datos. En verdad, solo se puede hacer consultas a servidores SQL, pero es que este lenguaje integrado de consultas nos permite buscar información dentro de muchos tipos de orígenes de datos. Existen ciertas tecnologías subyacentes a Linku, como por ejemplo Link to Objects, Link to XML, Link to Dataset o Link to SQL, que me permiten hacer consultas a distintos elementos, a distintos orígenes de datos. Por ejemplo, con Link to Objects podremos consultar información que esté dentro de cualquier objeto que implemente una interface concreta, la interface IEnumerable. Es decir, por ejemplo, cualquier array, cualquier lista, cualquier array list, cualquier elemento que sea una colección, podemos consultarlo utilizando Linku. De esta forma ya no es necesario que para buscar información dentro de estas colecciones tengamos que utilizar bucles que procesen uno por uno cada elemento. También se puede utilizar esta tecnología para hacer consultas dentro de información que está en formato XML. También se puede utilizar para hacer consultas dentro de información que ya tenemos almacenada en local con dataset. Como sabéis, la estructura de un dataset se compone de tablas y filas dentro de cada tabla, y para encontrar información dentro de estas tablas, pues lo normal era recorrerse el conjunto de filas que hay en la tabla o utilizar el método select. Bien, ahora veréis que dentro del propio lenguaje tendremos una serie de instrucciones que nos permitirán hacer consultas en un formato similar, por decirlo de una manera, a las consultas de SQL, pero consultando, en este caso, elementos que haya dentro de un dataset local. Y por último, también existe la tecnología Link to SQL, que nos permite integrar consultas a un servidor de base de datos SQL, un servidor Microsoft, y hacer que estas consultas formen parte del lenguaje. Esto es un gran potencial, porque hasta ahora, cuando queríamos consultar información en una base de datos, teníamos que montar una cadena con la instrucción select, una cadena SQL, y enviar esa cadena a que se ejecutara el servidor. Esto suponía que si había algún error en esa cadena, no lo detectábamos hasta que se ejecutaba la consulta hacia el servidor. Ahora, como que la consulta propia está integrada dentro del lenguaje, dentro de las instrucciones del propio lenguaje, en tiempo de diseño ya nos dirá si hay algún error de sintaxis o no estamos utilizando bien la consulta. Lo que haremos en este apéndice es, después de esta breve introducción de esta presentación de para qué sirve Linku, es ver Linku en acción, verlo en tres ejemplos. Primero haremos una consulta a un servidor SQL para que veáis de qué forma se integra la capacidad de buscar información en bases de datos dentro de nuestro lenguaje. Y también haremos algunos ejemplos sobre Link to Objects. Buscaremos información, por ejemplo, en el sistema de archivos. Sabéis que desde .NET podemos acceder al sistema de archivos a través de una serie de clases. Bien, pues las colecciones que nos devuelven estas clases las consultaremos utilizando Linku. Y también haremos algún ejemplo de cómo consultar información local, es decir, cómo utilizar Linku para hacer una búsqueda dentro de información que tenemos en un dataset local. Venga, empezaremos con un ejemplo de Link to SQL. Fijaros, lo haremos desde cero. Tengo aquí abierto la instancia de Visual Studio 2008 y lo que hago es pedirle un nuevo proyecto. Utilizaremos lenguaje Visual Basic y será una aplicación de tipo Windows. A esta aplicación la voy a llamar WinLinku. Bien, lo que haremos
primero que nada es hacer una prueba de cómo se puede hacer consultas a una base de datos SQL. Para que las consultas con Linku a una base de datos SQL sean efectivas, primero necesitamos un data context, es decir, necesitamos un objeto que actúa como intermediario entre nuestro lenguaje y el origen de datos. Este objeto es importantísimo. Ya está definido y nosotros lo que tenemos que hacer es crear una clase que herede de este objeto y definir dentro de esta clase toda la estructura que vamos a utilizar. Esto se puede hacer manualmente o también se puede hacer incluyendo un nuevo elemento dentro del proyecto. Fijaros, le hago clic derecho, agregar un nuevo elemento y aquí en las plantillas lo que haré es decir que quiero un elemento relacionado con datos y lo que haré es decirle que será una clase de link to SQL. Esto es lo que me creará el contexto, el objeto de tipo context que me relacionará mi aplicación con este origen de datos. Le voy a dar nombre y le llamaré dbNorthwind. Bien, ahora veréis que tenemos una herramienta que es el diseñador relacional de objetos que nos permite definir de forma gráfica cuál es la estructura del origen de datos. Bien, hay una forma muy sencilla de hacerlo, que es desde el explorador de servidores, si tenéis abierta una conexión a vuestra base de datos, podéis arrastrar una tabla o una vista hacia este espacio de aquí. Fijaros, yo tengo una conexión definida contra un SQL Express que tengo en este equipo y contra la base de datos Northfield. Si voy a ver las tablas, tengo aquí este conjunto de tablas y lo que haré es coger la tabla de clientes. Haciendo este paso ya se ha creado el contexto de relación, ya tenemos una herramienta gracias a la cual dentro de nuestro lenguaje podremos hacer consultas contra esta tabla de esta base de datos de forma integrada. Fijaros. Mirad, en el formulario que teníamos por defecto, el Form 1, lo que haré es añadirle un Data Grid View. Esta es la herramienta que utilizaré para mostrar la información que voy a consultar a la base de datos. Fijaros, selecciono un Data Grid View y le daré un poco de tamaño. Lo que haré es darle un nombre coherente y le llamaré DG Clientes. Bien, ahora voy a programar dentro del código de este formulario una sub que se encargará de realizar una consulta a la base de datos utilizando link to SQL y además mostrará el resultado de esa consulta en el data grid. Bien, lo primero que haré es a nivel de clase, a nivel de la clase del formulario, declarar una variable que le llamaré db y ya levantaré instancia y será de tipo, fijaros, dbNorthwind Data Context. Esta clase la ha creado después de que nosotros hayamos hecho este paso, es decir, después de que hayamos definido el contexto utilizando esta herramienta gráfica. Siempre que queramos hacer consultas a esta base de datos definida en este contexto, debemos tener a mano una instancia levantada de esta clase, de la clase que le he llamado dbNorthwind Data Context. Bien, lo siguiente que haré es crear un método que se llamará cargar clientes. Y en este método lo primero que haremos es definir una consulta. Fijaros, la variable donde reflejaré la consulta se llamará query y no hace falta que le defina tipo porque lo inferirá de la consulta que haré. Esta es una de las nuevas características de Visual Basic 9.0 y de C# 3.0, que no hace falta especificar el tipo de la variable porque lo deducirá de lo que le pongamos al otro lado del igual. Bien, empiezo a construir la instrucción. Fijaros que esto es similar al lenguaje SQL, todo y que no es SQL, pero fijaros que está integrado dentro de el propio lenguaje que estoy utilizando, en este caso Visual Basic. Mirad, aquí le estoy diciendo, por cada elemento que te encuentres en la tabla Customers, elemento al que a partir de ahora le llamaremos Cust, fijaos aquí tampoco tengo que definir esta variable porque se infiere que será un objeto de tipo Customers. Esto es todo gracias a que así se ha definido en el data context que hemos creado antes. Fijaros que en este data context hemos definido arrastrando la tabla Customers y ahora ya conoce de un objeto que es una tabla Customers y de un tipo de dato que es un tipo Customer que contendrá todos estos datos. Por eso ahora yo puedo hacer una cláusula where, es decir, aplicar un filtro y por ejemplo decirle que solo quiero que me muestre aquellos cuya ciudad sea igual, por ejemplo, a London. Y ahora le digo que me seleccione todo el elemento, que me seleccione todo el cliente. Con esta consulta, fijaros que es
parte integrada del lenguaje, insisto en ello porque eso es lo que es Linku, le he dicho que en esta variable, que será una colección de resultados, fijaros que aquí ya vea que ha inferido a un objeto de tipo eQueryable con contenido de tipo customers, es decir, a una lista de customers. Bien, pues a esta variable se le asignará el resultado de hacer esta consulta a la base de datos. Por cada cliente que haya en la tabla customers cuya ciudad sea igual a Londres, me seleccionas todo el cliente. Esto lo hemos puesto así porque también podéis seleccionar una parte, es decir, me seleccionas o la ciudad o el nombre del cliente, o es decir, un elemento único. También se pueden seleccionar conjuntos de elementos. Todo esto forma parte de la potencia del Linku. Pero nosotros en este caso nos hemos limitado a decirle que nos seleccione todo el cliente. Ahora fijaros, en el datagrid de clientes, en su data source, le asigno directamente la consulta query. En este punto, en el momento en el que se informe el data source del datagrid, es cuando se ejecuta la consulta. Estas consultas en Linku tienen una ejecución diferida, con lo cual aquí lo único que hacemos es definir cómo es la consulta y en el momento que accedemos a ella es cuando se ejecuta. Si volviéramos a acceder otra vez a lo que hay en el contenido de query, se volvería a ejecutar. Venga, vamos a probarlo. Fijaros, programaremos el evento load de este formulario y en este evento lanzaremos el método que acabamos de programar. Fijaros que si ahora ejecuto la aplicación, ya tengo el formulario con los datos que vienen de la base de datos que tengo en el servidor SQL Express, consultados con Linku, lenguaje integrado de consultas, y el filtro que he aplicado, en este caso que la ciudad sea igual a Londres, se ha aplicado efectivamente en la consulta a la base de datos y esta es la información que nos ha devuelto. De esta forma tan sencilla veis cómo funciona Linku to SQL. Podemos ver algún ejemplo más. Por ejemplo, lo que haré es añadir un combo box. Y en este combo box lo que haré es mostrar las ciudades que hay dentro de la tabla de clientes y mostrar solo una vez cada ciudad. Esto también puedo hacerlo con una consulta de Linku. Fijaros. Mirad, en el momento en el que se carga el formulario, haré lo siguiente. Defino una variable que se llamará países y le asignaré el resultado de una consulta. La consulta será similar a la de arriba, buscando dentro de la tabla customers. No le pondré ninguna cláusula where, pero seleccionaré solo la ciudad y le aplicaré la cláusula distinct para que no me devuelva más que un elemento distinto por cada ciudad.